Mi hermano, acompáñeme por favor a Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 18 al 20. Perdón, 18 al 25. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. ¿Lo tienen para que leamos juntos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Pero ahora no bajo las normas que ellos podrían haber traído de su vida antigua, sino bajo las normas de Cristo, en un contexto hostil. Y fíjense que dentro de todo lo que Pedro les pudo haber dicho, seguramente muchas cosas más le enseñó, está abordando desde hace un par de enseñanzas atrás cosas básicas que tienen que ver con la vida práctica, hermanos, que tienen que ver con las autoridades civiles, las cuales todos tenemos, ¿no? Porque nadie me va a decir, ¿cierto? No, yo soy ciudadano del cielo, a mí solo me manda Dios. Ahí tenemos una comprensión súper equivocada de lo que es la vida en la tierra. Y lo mismo en las relaciones laborales. Si bien Dios es nuestro Señor, en última instancia, tenemos que responder, los que somos empleados, a un empleador, ¿sí o no? Ok. Por lo tanto, lo primero que vemos en esto es que efectivamente hay un llamado que no es ambiguo, que no es difícil de ver y que no hay que darle muchas vueltas, que es a la sujeción a los jefes. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay un principio que yo les decía al inicio que es importante para nosotros retirar. Porque si traemos el texto a nosotros, decimos, bueno, ya no hay esclavo, entonces este texto nos aplica a nosotros, ¿cierto? Y aún en las relaciones laborales, hoy día han cambiado las relaciones laborales, algunos son colaboradores de su empresa, ¿cierto? Pero la verdad es que hay un principio que se mantiene, que es importante. De hecho, hay algunos de acá que no trabajan apatronado, ¿no? Que como se dice en jerga chilena, son sus propios dueños, ¿no? Sin embargo, aún ellos, cuando son sus propios dueños, los que prestan servicios, tienen que rendir cuenta al final a quién le están prestando el servicio, ¿no? Y lo importante de esto para nosotros, para que entendamos por qué rayo este texto nos sirve, es que Dios está enseñando con esto, de que siempre el hombre va a deber honra y respeto a alguien que está sobre él. En última instancia, ese alguien que está sobre el hombre es Dios. Fíjense de nosotros cuando oramos. ¿Cuántos de los que oran le dicen Señor a nuestro Padre? Levante su mano. ¿Hay alguien que le dice Señor o no? En el Antiguo Testamento, en Malaquías, si mal no recuerdo, el Señor hace un reclamo a los sacerdotes. Y les dice, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Y parece ser que en el contexto en el cual nosotros vivimos hoy día, en el cual las relaciones laborales cambiaron y por lo tanto ya no somos esclavos, perdimos esta noción de lo que significa tener un Señor y caemos en un grave error. Porque cuando venimos al Evangelio, nosotros no nos volvemos colaboradores de Dios. En algún sentido sí, Pablo lo dice en Corintios, si se acuerda del texto. Pero la verdad es que nos volvemos libres del pecado, pero esclavos de Cristo. ¿O no?
Por lo tanto, si somos esclavos de Cristo, hemos de saber rendir honra y honor a un Señor, que en este caso es Dios. Ahora Dios es tan sabio en esto, que para enseñarnos a comportarnos y a vivir, nos deja un modelo terrenal aterrizado, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, pues si Dios es mi Señor, que me diga entonces qué tengo que hacer, ¿o no? Y si usted me lo pregunta a mí, yo le voy a pasar la Biblia, ahí está, ese es el manual de lo que tiene que hacer. Pues si lo quiere más condensado, ¿cierto? Bueno, uno podría decir, ¿cómo Dios me habla? ¿Cómo Dios me lo va a decir? Bueno, Dios nos muestra en un modelo terrenal lo que significa honrar y respetar a alguien que está sobre nosotros. Mal se ha entendido este modelo, y no estoy diciendo que no esté bien, mal se ha entendido este modelo que muchas veces he escuchado, de que alguien dice, no, ojalá busca ser tu propio dueño, tú maneja tu horario, no le rindas cuenta a nadie, tú guíate solo. Y lo vemos como una virtud y pudiera llegar a ser como una virtud. Pero para los que no están en ese modelo deben entender que Dios está mostrándoles lo que significa vivir y trabajar para la honra y el respeto de otro. ¿Ok? Eso es algo que Dios ha establecido. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, porque va a marcar la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Dicho sea de paso, si hacemos la analogía, en aquel tiempo cuando el esclavo se negaba, el esclavo tenía dos posibilidades. O se negaba y permanecía en su casa y era castigado, o se negaba y huía. ¿Tenemos ejemplo en la Biblia de eso, no? ¿De quién? Y Pablo le está recomendando que vuelva, ¿cierto? Y el dueño del esclavo tenía facultad para, si quería, cortarle la cabeza. Por lo tanto, tenemos ejemplo de eso en la Biblia, pero fíjense que nosotros en nuestra relación con Dios no siempre consideramos a Dios como un Señor al cual temer. De hecho, fíjense que a mí me llamó la atención, cuando estudiaba el texto, que todas las versiones en español traducen esta porción del texto que dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Todas las versiones en español lo traducen así. Pero la palabra original que se usa en el griego es phobos, que significa temor. Es decir, Pedro estaba diciéndole a los expatriados, sirvan con todo temor a vuestros amos. Porque claramente existía la facultad de que ellos fueran a quitarle la vida a ellos. Aquí hay un punto importante que de nuevo es necesario recalcar, y es nuestro enfoque respecto a Dios. Hermanos, Dios es Señor. Por lo tanto, para nosotros, lo que vino a hacer nuestra hermana Yelka, ¿cierto?, a presentar este servicio maravilloso, y los que escuchan el llamado del Señor, por supuesto que hay unos que van a tener más afinidad para servir en ciertos servicios, ¿no?, o en ciertos ministerios. Pero la verdad es que, hermanos míos, todos nosotros debiéramos ser siervos. La invitación que nosotros hacemos por nuestra cultura evangélica, decir hermano, y le pegamos en el codo, ¿cierto?, cuando lleva mucho tiempo, y oye, ¿cuándo vaya a servir? Hermano, eso no debiera ser ni siquiera una pregunta. Debiera estar en el ADN de cada uno de los cristianos, porque somos siervos, ¿o no? Somos siervos. Y tenemos que aprender como siervos a servir a nuestro Señor. Si somos más bíblicos, vamos a entender que el servicio a nuestro Señor se desarrolla 24/7 todos los días de nuestra vida, en todo lugar. Estemos empleados o desempleados, asalariados o por nuestra cuenta, siempre debemos rendir servicio al Señor. Y eso es el primer principio que yo quiero que nosotros entendamos de este texto, para que tratemos de aterrizar el por qué esto efectivamente nos sirve a nosotros y no es un consejo retrógrado o antiguo que ya pasó de moda, que se escribió para los tiempos bíblicos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos acá? Ok. Cuando Pedro aterriza esto, o cuando los traductores lo aterrizaron a la versión castellana, y hablamos de respeto, Pedro nos está aclarando no solo lo que hay que hacer, sino la actitud con la cual hay que hacerlo. Y fíjense que la actitud importa mucho en el reino de los cielos. Porque no da lo mismo que nosotros hagamos las cosas reclamando, rezongando, a que las hagamos de buena gana, ¿o no? ¿Cuántas son mamás acá? Les pasa más a las mamás que a los papás, también nos pasa, pero ¿cierto? Cuando manda a su hijo a hacer algo, anda a lavar los platos, Nacho. Da lo mismo, ¿no? O cuando dice, mamita, quería, qué bueno que me lo pediste, voy a ir a lavar los platos. Por supuesto que no da lo mismo. Y fíjense que en ese sentido,
aquellos que son empleados o en este contexto asalariados, Pedro está haciendo el llamado a que ellos puedan comportarse a la altura del llamamiento que tienen como hijos de Dios y entonces honrar y respetar a su jefe y servir con toda honra y con todo respeto. No da lo mismo que ellos hagan las cosas como sea, porque de nuevo ellos están, a pesar de ser expatriados y de ser hermanos en una condición difícil y de estar sufriendo, ellos son embajadores del reino de los cielos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos nosotros? Padre Gatica. ¿Eso somos? ¿Cuántas veces nos ha dicho, hermano, en los trabajos, uy, este cristianito, puro se queja, puro reclama, oye, no mandemos eso porque puro rezonga, ¿sí o no? Hermano, y aunque es gracioso, es terrible ese testimonio, porque deja por el suelo la obra del Señor y habla de lo pésimo que entendemos el concepto de señorío sobre nuestras vidas. Pero cantamos que Él es Señor, oramos que Él es Señor, le decimos Señor para allá, Señor para acá, Señor en todos lados, pero no nos comportamos muchas veces como sus siervos. Entonces ese es un llamado de atención importante para nosotros. Tenemos que cambiar la forma en que nosotros damos testimonio hoy día. No tenemos que dejar de predicar y de anunciar, como dice la Escritura. Pero el predicar y el anunciar debe ir adornado, dice Pablo, con la conducta coherente al llamado que tenemos, porque eso va a hermosear el mensaje del Evangelio. Si nuestra conducta no es acorde a lo que nosotros predicamos, poco provecho vamos a sacar a cada palabra que vamos a emitir. Deberíamos ser los primeros, los ejemplares, esforzarnos en hacer brillar a Cristo en todo ámbito de nuestro trabajo. Y ese punto de reflexión deberá quedar para nosotros. ¿Cómo nos ve la gente? ¿Cómo nos ven nuestros jefes? ¿Como los reclamones? ¿Los que se quejan por todo? ¿Los que nada les gusta? ¿Qué ven ellos de nosotros? Porque ahí hay un mensaje que estamos entregando del Evangelio, ¿cierto? Podríamos hablar de los que son jefes, pero la verdad es que este texto no está abordando eso. Así que se va a quedar con las ganas, ¿ya? Pero quiero que entienda que si usted hoy día no está trabajando para un jefe terrenal, está trabajando para un jefe celestial. ¿Amén? Entonces tiene que haber una actitud de respeto y tiene que haber una actitud de honra. ¿Seremos nosotros aquellos que pelan al jefe con los colegas? ¿O nos sumamos a pelar al jefe con los colegas cuando están hablando los colegas? Porque no sé si quizás pasa en otros países, pero quizás pasa de repente aquí en algún trabajo y dice, oye, viste, media volada que se pegó el jefe y que se cree que nos va a mandar. Y uno ahí, mirando, viendo si abre la boca y añade cierto cizaña o si mejor se queda callado. Pero ¿saben qué? Todo eso, hermanos míos, es una lectura que el mundo hace alrededor nuestro. Y es una sujeción que finalmente no es honesta delante de Dios. Y como veíamos la semana pasada, acuérdense que el enfoque de Pedro en esto a mí me ha llamado la atención cuando lo hemos estudiado, no es simplemente al hecho de que hay que sujetarse, sino que Pedro está apuntando a las motivaciones que hay detrás del sujetarse, a lo que el cristiano busca con el hecho de sujetarse, que es efectivamente agradar y honrar a Dios, ¿o no? De hecho, fíjense que Cristo enseñó algo. Él dijo cuando estuvo en su ministerio terrenal, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. A ese jefe vaca que los trata mal, ¿cierto? A última hora, no, hay que hacer un informe para mañana, 10 para las 6, y ahí clavado hasta las 9 de la noche. Pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean, miren, hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Quizás el jefe que tenemos lo podemos encontrar incompetente. Este tipo está aquí puro dando la hora, esta tipa está acá, no sabe lo que está haciendo. Pero ¿saben quién lo puso ahí o no? ¿Quién lo puso ahí? Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí para nuestro aprendizaje y por su misericordia, ¿no? Porque Dios añade el pan y hace salir el sol y añade lluvia sobre bueno y malo, ¿o no? ¿Y quiénes somos nosotros para decirle al Señor cómo tiene que ordenar Él su rebaño y cómo tiene que ordenar las cosas?
¿Somos nosotros quién para decirle al Señor o no? ¿Se acuerda de esta parábola de los talentos? Cuando el Señor dijo, oye, vino este hombre y llamó a trabajar y el que llegó primero le dio, por decir algo, no me acuerdo cuánto era el monto, un denario, y el que llegó a las horas segundo un denario, y el que llegó al último le dio lo mismo y le reclamaron. ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda que en ese texto el Señor dice, el hombre le responde a su empleado y le dice, bueno, ¿y no puedo hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿Sí o no? Por lo tanto, el Señor, hermanos míos, como principio, hace lo que Él quiere con lo que es suyo. Y todo el mundo y todas las personas son suyas. Por lo tanto, nosotros estamos donde Dios quiere que estemos. Y tenemos por delante a la persona que Dios quiere que tengamos por delante. Quizás lo vamos a pasar mal en algunas situaciones, como el texto mismo lo está diciendo. Quizás no siempre va a ser tan provechoso como esperamos. Pero acuérdese de Habacuc, a quien Dios le mostró situaciones difíciles y no las cambió, porque Dios quería hacer algo con él. ¿Qué quería hacer Dios? Hace poquito estudiamos Habacuc. ¿Qué quería hacer Dios con Habacuc? ¿Que él orara para que cambiara la situación? Hermanos, Dios quería cambiar su corazón y la forma en que él estaba recibiendo lo que venía de Dios, fuera bueno o fuera malo. Dios seguía siendo Dios. Y para nosotros en este ámbito es algo que debemos reconocer. Ahora Pedro también les dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquí viene, como se dice, un raspacacho, ¿no? Porque nosotros a veces tenemos esa tendencia de quejarnos. ¡Ay, es que el jefe me latiguea! No, la jefa es mala. No, es que el faraón es terrible. Pero ¿de verdad estamos haciendo lo que tenemos que hacer? ¿Somos responsables en los horarios? ¿Somos respetuosos en nuestro trato? ¿Somos íntegros en la forma en que desarrollamos nuestro trabajo? ¿O en verdad le estamos dando que hablar a nuestro jefe? Porque Pedro está diciendo efectivamente, oye, si hay algunos de ustedes que están sufriendo injustamente, Dios lo tiene más que claro y ha de traer recompensa. O sea, es grato delante de Dios. Pero si algunos de ustedes se quejan porque están pecando, o sea, o se dignan a decir, no, si yo igual aguanto porque tengo que trabajar y no importa que me traten mal, si total, yo lo hago por mi familia. Y como si eso fuera un mérito, cuando en realidad están pecando, no hay ningún provecho delante de Dios. No siempre las cosas que nosotros vamos a hacer van a estar tan visibles delante de todos. Pero hay alguien, hermanos, que tenemos que recordar que siempre, 24/7, está mirando lo que nosotros hacemos. Y como decía mi hermano Dylan al inicio, todo lo que hagamos, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Todo? ¿En serio? ¿Comer? ¿Todo? No quiero decir lo otro porque usted ya se lo imaginó. Todo. Todo lo que hacemos sea como para el Señor. Por lo tanto, hay algo importante respecto a eso en nosotros. Porque, hermanos, Dios sabe el camino que tiene para nosotros. Quizás hoy día estamos pasándolo mal en un trabajo y quizás va a durar 2, 5, 10 años más o quizás se va a terminar mañana. Pero lo importante de eso es que donde estemos, dejemos huella de quién es Dios. Y eso se deja cuando nosotros somos íntegros y respetuosos y nos esforcemos. Y si alguien llegase a hablar injustamente, somos bienaventurados. Pero no vaya a ser que hablen porque le hemos dado argumentos para que hablen, ¿no? ¿Sí o no? Ahora hay otra cosa que tiene que ver con esto, que se los mencionaba. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7, hay una declaración que es poderosa, es muy potente y que se aplica claramente a toda la vida cristiana. Y es que Juan el Bautista dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nada, hermanos míos, nada. La casa que usted tiene, la familia que usted tiene, el lugar donde vive, su educación, su grado, su magíster, doctorado, todo lo que usted tiene lo ha recibido
por gracia de Dios. Tenemos que comprender eso. Hay un equilibrio entre el esfuerzo al cual Dios nos manda, ¿cierto? Porque después no podemos no estudiar, por ejemplo, y como se dice, echarnos los huevos y perder el tiempo y después decir, bueno, Dios no me quiso dar una mejor carrera, ¿cierto? Sería como el meme ese así. No podemos achacarle a Dios esa responsabilidad. Sin embargo, tampoco es correcto que nosotros digamos que somos fruto de nuestro propio esfuerzo. Hermano mío, tenemos que entender que en el Evangelio nosotros hemos recibido por gracia de Dios. Lo que quiere decir que si nos hemos esforzado y nos hemos sacado la mugre, Dios lo ha permitido para recompensarnos. Pero sepa usted que hay mucha gente que se ha sacado la mugre y no va a avanzar, porque no es de Dios darles más. Eso escribió Salomón. Dios le da al hombre lo que Él quiere darle, cuando Él se lo quiere dar y como Él se lo quiere dar. Por lo tanto, en nuestras relaciones laborales debemos reconocer la soberanía de Dios, hermanos. Cuando nosotros vamos a nuestro trabajo, al momento de ejecutar lo que estamos ejecutando, ¿reconocemos la bondad y la misericordia de Dios? ¿Reconocemos que Dios nos ha puesto ahí? ¿Reconocemos que Él es Señor, aunque todos mis jefes sean ateos, paganos y lo que usted quiera llamarle? Dios sigue siendo Señor. Y Él sigue gobernando en ese lugar. Hermano, esta no es una pelea con el diablo, que el diablo te hace un gallito, ese meme que me carga, que muestran como al diablo haciéndole un gallito a Dios. Eso es una ridiculez, hermano. No hay ninguna posibilidad de que el diablo vaya a tomar control de algo que le pertenece a Dios. Ninguna. Y Él sigue siendo Señor. Por lo tanto, es importante para nosotros reconocer la soberanía de Dios. Estos hermanos que estaban expatriados y estando en esa condición, con lo que implicaba, Pedro está poniendo en sus mentes que ellos reconozcan que Dios es soberano. Lo ha hecho, lo vimos en los primeros capítulos, ¿no? Cómo les estaba hablando de lo que Dios había hecho por ellos, de cuál era la esperanza futura que venía, de que ellos reconocieran que al final están en el lugar que Dios quiere que estén, viviendo lo que Dios quiere que vivan. Y ahí los van a refinar y los van a procesar y van a terminar creciendo. Y en nuestro trabajo, que parece ser algo tan cotidiano, tan mundano, tan normal en la vida, no es diferente. Amén. No podemos hacer esa división en nuestra vida de decir hay cosas que son de Dios y hay cosas que no son de Dios. No, el trabajo es el trabajo, hay que hacer lo que hay que hacer. Una coimita por aquí, no importa si es trabajo nomás, después el domingo voy y me santifico en la iglesia. No, hermanos. Íntegros en todo momento. Porque mi trabajo y mi vida de iglesia, que las separamos, en realidad es una misma cosa y todo le pertenece a Dios. ¿Amén? Ahora tenemos que entender también y ser aterrizados en las expectativas que tenemos. Porque el trabajo, queridos míos, por mucho que a usted le guste o que lo disfrute, yo espero que disfrute su trabajo, porque es maravilloso trabajar en algo que uno ama, ¿cierto? Pero por mucho que usted disfrute y ame su trabajo y sea el mejor, el trabajo no es nada más que el medio que Dios le dio para sustentar su casa. Y seguramente va a trabajar en su vida. Pero no es nada más maravilloso que eso. Nada más maravilloso que eso. Usted no va a salvar el mundo, no va a acabar con el cambio climático quizás, no va a descubrir nuevos planetas. Es un trabajo que Dios nos ha dado y por eso le damos gracias a Dios. El trabajo no puede ser entonces un medio de realización. De repente nos frustramos, ¿cierto? Porque el trabajo no me siento realizado, no estaba cumpliendo mis expectativas. Y de nuevo, qué maravilloso es poder trabajar en aquello que nos gusta, que nos llena el corazón, que nos hace desarrollar el intelecto, en que podemos aportar y contribuir, es maravilloso. Pero no siempre va a ser así quizás. Quizás vamos a tener que pasar por esa instancia en que vamos a tener que trabajar apatronados, en momentos difíciles, apretados, porque Dios sigue trabajando ahí en nuestros corazones, ¿o no? Y nos dé lo bueno o nos dé lo malo, Él sigue siendo Señor, ¿o no? Y el trabajo no define mi identidad. Hermano, el trabajo no define quiénes somos nosotros. Da lo mismo, y no me malentienda, da lo mismo si barremos la calle o tomamos decisiones en una mega empresa en la gerencia. Da lo mismo. El trabajo no define quiénes somos nosotros. El trabajo no añade valor a quiénes somos nosotros. El valor nos es entregado por lo que Cristo hizo por nosotros. Y no hay nada más valioso que eso. ¿Amén?
Por lo tanto, cuidado con las expectativas que tenemos nosotros con el trabajo y cómo lo estamos mirando. El Señor nos habló de la realidad de lo que iba a significar la vida en la tierra. Porque Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos habló de esa realidad. Y Pedro le está recordando a los expatriados. Algunos de ellos estaban sufriendo por sus pecados y tenía a Pedro ahí, le está dejando su raspacacho. Pero algunos otros estaban sufriendo sin hacer algo malo. Y Pedro les está recordando que en este mundo iban a sufrir. Pero que ese sufrimiento que se produce cuando uno está haciendo lo que es correcto, Dios lo está valorando. Dios, hermanos míos, no es alguien que le guste el sadismo, que disfrute de, uy, qué bueno ver sufrir a este hermano, oh, qué alegría y se goce. Dios no es así. Dios tiene propósito, es lo que hace con nosotros. Y aunque nosotros no lo veamos y estemos ahí en el hoyo, sufriendo, angustiados, Dios algo va a sacar de eso. ¿Lo creo, no? Parece que no mucho, pero no importa. Lo bueno es que Dios es soberano, así que si usted lo cree o no, igual lo hace. Lo que sí importa es que la vuelta va a ser más larga. Y ahí sufrimos más. Cristo se levanta entonces como un ejemplo. Porque Pedro termina esta sección de estas últimas dos enseñanzas que tuvimos más esta, y añade, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Hay una realidad, y es que el sufrimiento, hermanos míos, es propio de la vida del ser humano, y más propio de la vida de los cristianos. Me perdonarán las visitas, pero si alguien les dijo en algún momento que seguir a Cristo significaba estar libre de sufrimiento, es la mentira más grande que le han contado. Porque ser cristiano no implica en nada estar ajeno al sufrimiento de la vida, en nada. La diferencia es que el Señor dijo, en mí van a tener paz, que es diferente, que nos ayuda a sobrellevar las dificultades. Por lo tanto, hay una realidad que hay que asumir y que hay que aterrizar en nuestra vida, y es que va a haber sufrimiento. Pablo se lo dice a la iglesia casi como un regalo, y parece casi como si fuera una locura leer esto. Pero él en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido, les es entregado, regalado, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Sí? ¿Creen en el Señor o no? A ustedes no solo les ha sido entregado o concedido que crean en Él, sino que además se les ha entregado un regalo, y es que sufran por causa de Cristo. Nosotros desechamos el sufrimiento, no nos gusta el sufrimiento, nos incomoda, pero la verdad es que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y para estos hermanos que ya estaban sufriendo en su condición de expatriados, a lo que además se podía sumar su condición laboral, Pedro les está volviendo a recordar esto. Para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo. Y si Él nos ha dejado ejemplo de sufrimiento, ¿qué es lo lógico que va a venir en algún momento para nosotros? ¿Qué va a venir? Sufrimiento, ¿no? El tema es que Él nos ha dejado ejemplo, y no solo nos invita a sufrir, sino que nos dice cómo Él sobrellevó el sufrimiento. Porque nos dice para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Igualito a nosotros, ¿no? ¿Cierto? Igualito cuando va por la calle y se pasa un pajarraco por adelante y le frena en seco y usted frena y baja la ventana y dice, Dios te bendiga. ¿Cierto? Igual.
Cuando padecía no amenazaba. Este jefe, ¿qué se cree? Ya va a venir el fuego del cielo y este pagano se va a ir al infierno. Hermanos míos, ¿cuánto nos falta? ¿O no? ¿Eso pasa en las películas? No. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuánto de verdad, hermanos? Si hay alguno, yo no conozco la vida de todos, por supuesto, pero si hay alguno que está padeciendo, aún a pesar de hacer lo bueno, hermano, la invitación del apóstol Pedro es que encomiende su causa al Señor. Si hay alguien que sabe cómo traer justicia, ese es Dios. Si hay alguien que sabe dar al hombre el fruto de lo que ha sembrado, ese es Dios. No se ponga usted a repartir justicia. No se ponga la capa y venga a justiciar usted, a traer el fuego de Dios sobre la gente, porque esa no es tarea suya, esa es tarea de Dios. Y lo que nos resta a nosotros es descansar en la soberanía de Dios. Y es difícil, pero es la mayor muestra de que realmente confiamos en Él, ¿o no? Porque, hermanos, si confiamos cuando todo está servido, y cuando todo lo vemos, y cuando todo es fácil, ¿qué mérito tiene? ¿Sí o no? ¿Qué mérito tiene? Pero cuando confiamos en el Señor, en los momentos difíciles, cuando encomendamos nuestra causa, cuando doblamos rodillas, cuando entendemos que Él es Señor y Él es soberano, entonces, hermanos míos, ahí estamos recién aprobando la lección de la fe. ¿Amén? Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué no está diciendo el autor de Hebreos? ¿Cómo fue perfeccionado el Salvador? ¿O fue un profeta de quién me está hablando? ¿O alguno de los reyes de Israel? ¿De quién me está hablando el autor de Hebreos? Me está hablando de Jesús, ¿no? Y nos dice que aún Jesús fue perfeccionado por aflicciones, hermanos. ¿Cuánto más nosotros no hemos de tener que ser perfeccionados por la aflicción? Mucho más nosotros, que no somos de una naturaleza perfectamente santa, que pecamos, que nos equivocamos, que somos duros, soberbios, altivos, egocéntricos. Mucho más nosotros vamos a tener que aprender en el sufrimiento. Y no quiero ser desalentador con esta enseñanza. Quiero al contrario, hermano, que miremos al Señor. Porque aunque pasemos por aflicción, el fruto final de la aflicción no puede ser otro para el cristiano, sino la restauración y la libertad final. Aunque usted sufra en esta vida, y aunque usted lo pase mal, aunque sea amargo lo que esté pasando, al final de los días, ya sea aquí o cuando partamos a la presencia del Señor, el gozo va a ser eterno. Eso ya está solucionado. No estamos hoy día los cristianos en una carrera por ganar la salvación, porque eso ya nos fue regalado por Cristo. Estamos en una carrera para ser semejantes a aquel a quien decimos amar. Semejantes a aquel a quien le decimos, Señor, tú eres Señor, y cantamos Señor. ¿Cierto? Y cuando el Señor dice, oye, hay que congregarse el domingo. Es que no, ahí somos amigos. No, flaco, hoy día no voy a ir a la iglesia, pero tranquilo, sí. ¿Cierto? Ahí el flaco, el de arriba, el compadre, el mandamás, ¿cierto? El jefe. Ahí no es Señor. Pero Él nos dice en todo tiempo que Él es Señor. Es decir, hermanos, que tenemos el deber de sujetarnos y obedecer a nuestro Dios. Más encima, mire, no hay jefe más amoroso, más comprensivo y más paciente que Dios, se lo aseguro. Nadie en la tierra se acerca en nada a cómo es Dios realmente. Por lo tanto, si usted quiere servir a un buen jefe, yo le invito a que sirva al Señor con alegría y con gozo. Porque nadie paga mejor, ni lo va a tratar mejor, ni lo va a corregir, ni lo va a instruir, ni lo va a acompañar mejor que Dios en la vida. Amén.
la actitud de Cristo. El profeta Isaías lo describe como una oveja al matadero, ¿cierto? No abrió su boca, enmudeció, no gritó, no reclamó. Y el camino a la cruz nos marca precisamente eso. Tenemos el ejemplo de este Cristo sufriente, que padece, pero que en ningún momento pierde el control ni pierde la fe. Él sabe lo que su Padre está haciendo. Y él fue obediente al mandato del Padre y en silencio llegó a la cruz y cumplió el propósito. Y aunque padeció, el gozo que vino después fue tremendo, ¿o no? ¿No somos nosotros hoy día fruto de esa obra en la cruz? ¿Acaso? ¿Sí o no? ¿No tenemos esperanza de salvación por esa obra de alguien hace tantos años atrás? Teniendo el poder y la autoridad para hacer bajar los ejércitos de los cielos y haber acabado con todo, guardó silencio por amor a nosotros, para que nosotros fuésemos perfeccionados en Él. Y hoy día, en vez de levantar esta bandera idealista de nuestro tiempo que nos dice, no, tú eres libre, no, aboga por tu libertad, lo que tu corazón te dice, manda, y seguimos, ¿cierto? Hermanos, somos siervos de Cristo, esos somos. Ese es el llamado del Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor? Tome su cruz y... O sea, eso significa, es trabajo, es labor, es cansancio, es esfuerzo. Pero los verdaderos hijos, y esto es maravilloso, los verdaderos hijos se esforzarán y perseverarán hasta el final. Y los que no son hijos en algún momento van a rendirse. Lo bueno es que el Señor está con nosotros todos los días, ¿no? Porque esa parte es maravillosa del Evangelio. Vayan, hagan discípulos, bauticen en todas las naciones, ¿cierto? Vayan, prediquen, muévanse, pero yo voy a estar con ustedes. Fíjese la relación. ¿A quién está mandando Él? Jesús está mandando a sus discípulos. Y no les está preguntando cuando tengan ganas, cuando se levanten, ¿cierto? Duerman las 8 horas, tomen un buen desayuno, ahí se levantan y van, ¿cierto? Está diciendo, vayan, obedezcan, vayan, pero cuando vayan, yo voy a estar con ustedes. Y eso es maravilloso, porque el Señor nos acompaña en la vida diaria. Amén.